Gracias al Señor por eso, Él es muy bueno con nosotros por eso. Les ruego que se ubiquen en su Biblia, por favor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Busquen Juan 14, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Ya lo leímos, pero quería que leyéramos todo el capítulo, a pesar que vamos a estar haciendo énfasis en dos versículos particulares, a una enseñanza que está contenida en este pasaje, en la cual Cristo hace énfasis. Y yo creo que es muy propicia para nosotros hoy. Nosotros hemos venido ya durante algún tiempo, o ya algunas semanas, estamos hablando acerca de nuestra cosmovisión, acerca de la política, cómo nosotros debíamos responder. Y el Señor nos edificó, nos enseñó, y eso es bueno. Yo agradezco al Señor por ese tiempo. Pero no solamente queremos quedarnos en lo que es nuestra responsabilidad, sino también queremos ponernos los lentes de Dios, y es lo que hemos estado haciendo durante esta última semana. Mi hermano Andrés, aprovechando también el capítulo 2 de la Confesión de Londres, poniéndonos o viendo las cosas desde otro ángulo que nos va a permitir estar tranquilos. Y eso es desde los lentes divinos, desde los lentes de Dios, colocándonos los lentes de la soberanía de Dios. Tanto este domingo también como el próximo vamos a estar hablando un poco de eso, de nuestra disposición al enfrentarnos a la soberanía y a la justicia de Dios, con el propósito de que eso acalle nuestras almas y que traiga tranquilidad, paz y esperanza, que nos ponga realmente a descansar en las promesas de Dios, en su gloria y en lo que Él ha dicho. Sproul, creo que fue Sproul quien dijo que la soberanía de Dios es aquel colchón o aquella almohada donde nosotros podemos descansar en medio de cualquier situación, y eso es más o menos lo que estaba enseñando mi hermano hoy. Por eso también quiero que continuemos hablando un poco de Cristo y de la paz que el Señor nos ha dado. Juan 14, 1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El versículo 27 del mismo capítulo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a orar, vamos a seguir estando en las manos de Dios. Padre bueno, Dios excelso sobre toda su creación, pero también Dios amoroso que condesciende a guardar y a preservar a su pueblo. A ti nos dirigimos una vez más para darte gracias por el privilegio de poder adorarte, por el privilegio de poder estar convencidos por medio de tu palabra y por medio de la obra de tu Espíritu Santo que tú eres el Señor. Eso trae plenitud a nuestras almas y sacia toda nuestra sed. Por eso te agradecemos y queremos rogarte que tu palabra una vez más sea convenciéndonos, que tu palabra una vez más sea edificándonos, trayendo consuelo a nuestros corazones, trayendo calma, trayendo sosiego, paz, en medio de cualquier situación. Tus promesas son inconmovibles, son como roca. Tú eres fiel y tú cumplirás tu palabra, lo que has cumplido, lo que has prometido, Señor. Te ruego pues que tu Espíritu Santo nos guíe o nos siga guiando, Señor, y que tu iglesia sea profundamente edificada,
que pecadores procedan al arrepentimiento. Trae salvación, Señor, y ayuda a tu siervo, Señor, en medio de sus dificultades. Glorifícate, por favor, en nuestras debilidades y no tomes en cuenta una vez más nuestros pecados. Oramos en tus méritos, Cristo. Amén. Amén. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, eran momentos de aflicción para Él. Y no solamente eran momentos de aflicción para Cristo, sino también para los discípulos. Eran las últimas horas que el Señor estaba pasando con ellos. Eran las últimas instrucciones que le estaba dando antes de su muerte. Eran sus últimas palabras antes de su muerte. Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Jesús le estaba diciendo que ya le quedaba poco tiempo entre ellos. Y él piensa, en medio de la aflicción, en medio de lo que se avecina, Cristo piensa en sus discípulos. Y sabiendo Cristo que sus discípulos eran frágiles, sabiendo que sus discípulos eran débiles, sabiendo que esa aflicción por la que iban a pasar le iba a mover al temor, al desconcierto, Jesús les da palabra de consuelo, les da palabra de sostén. No se turbe vuestro corazón, crean. Y les habla de la paz que les deja. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, si ustedes creen en mí, no importa lo que les ocurra, no importa lo que suceda en los siguientes momentos, no importa, yo estoy con vosotros. Dios les sostendrá, no tengan miedo. No hay razones, ninguna razón para temer. Nosotros podemos confiar, podemos eliminar la agitación, la intranquilidad, el desasosiego de toda nuestra alma. No se turbe vuestro corazón. Hay una pintura cuyo nombre es La Paz y presenta olas de un mar agitado golpeando las rocas. Una tormenta implacable. Parece cualquier cosa menos un ambiente de paz. Pero en la esquina de la pintura, proseguido por las rocas, hay un ave sobre un nido totalmente ajena a la fiera tormenta que hay a su alrededor. Y por eso es que este cuadro se llama La Paz. Hermanos, la paz del alma es la tranquilidad del espíritu, la quietud del corazón. No importa la agitación que esté sucediendo a nuestro alrededor, la paz, vivir en paz, disfrutar de la paz es algo que se experimenta aún en los momentos más difíciles de nuestro peregrinaje en la vida. Cristo habla de la paz. Habla de la paz precisamente en la hora de la necesidad, en la hora de la turbación, en la hora de la aflicción, en la hora del desconcierto. Cristo habla de la paz. Cristo dice que en esos momentos, aún en los momentos más difíciles, hay buenas razones para vivir en paz. Jesús estaba a punto de dejarles. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, le dice el Señor en el capítulo 16. Dice el contexto que también ellos estaban tristes y angustiados. Y el mismo Señor dice que por cuanto yo les he dicho estas cosas, realmente y por lo que va a pasar, la tristeza ha llegado a vuestros corazones. Pero no se turbe vuestro corazón. La paz os dejo, mi paz os doy.
Vamos a ver este pasaje y no solamente a examinarlo, sino que podemos vernos a nosotros mismos en este cuadro de la paz. ¿Qué representamos nosotros de verdad en este cuadro de la paz? En medio de este mar de agitación, ¿somos esa ave tranquila, sentada en medio de la situación, o somos nosotros parte de la tormenta? Y aún pudiéramos decir de esta manera: ¿acaso nosotros tenemos un paisaje que anima a la reflexión, al descanso, tranquilidad, o nosotros somos parte de la turbación del cuadro? ¿Podemos ver nosotros lo que plantea la intranquilidad y el desasosiego en medio de un ambiente de paz? O en otras palabras, ¿nosotros podemos vivir en paz, vivir en tranquilidad en medio de turbación? ¿O nosotros podemos estar con un mar agitado en confusión en medio de un ambiente tranquilo? Es verdad, yo creo que las dos cosas pueden ser. Podemos estar agitados o podemos estar en tranquilidad en medio de cualquier circunstancia. Pero el texto nos está diciendo que no importa la circunstancia, el cristiano tiene una paz dada por Cristo que le debe sostener para no tener un corazón turbado. Pero una buena pregunta que nos ayuda a ver de este texto es: ¿qué significa esa paz? ¿De qué está hablando Cristo aquí? Hay una paz que se declara en medio de un conflicto armado, en medio de dos naciones. Esa es la paz que se puede declarar, que ya no hay conflicto entre dos partes. Es una paz objetiva, una paz concreta. Ellos dicen: vamos a dejar las armas, o cierta nación ya se rindió, ya no hay guerra. Hay una paz objetiva. Pero también hay una paz subjetiva. Y esa es nuestra experiencia de paz en medio de este ambiente. Una cosa es la paz ambiental y la otra cosa es la paz de corazón. ¿De qué paz está hablando Cristo aquí? ¿A qué se refiere con esa paz? Yo creo que Cristo hace referencia primeramente a la paz objetiva fundamentada yo creo que Cristo hace primero referencia a la paz subjetiva fundamentada en la paz objetiva. ¿Por qué? Bueno, Pablo más adelante habla que Jesús mismo iba a hacer la paz por medio de su muerte. Iba a producir paz. Cristo, a través de su muerte, iba a producir paz entre grupos étnicos, donde barreras iban a ser eliminadas. Pero sobre todo, Cristo, a través de su muerte, iba a hacer la paz con Dios. Paz con Dios. Justificado pues, tenemos paz con Dios. Es un hecho. Eso es una realidad obrada por Jesucristo. Cristo compró esa paz. Y cuando el Espíritu viene y obra en nuestros corazones, mis amados hermanos, y pone en nuestra cuenta la justicia de Cristo, cuando Cristo clava nuestros pecados en la cruz, cuando nuestros pecados son clavados con Cristo en la cruz del Calvario, ya estaba estableciendo la base objetiva de nuestra paz garantizada. No más guerra, ¿con quién? Con Dios. Pero eso no significa que nuestra paz subjetiva ya sea nuestra experiencia. Eso no significa que nuestra paz subjetiva ya sea nuestra experiencia. La paz subjetiva es algo que nosotros vamos a experimentar de manera espiritual. Es algo interno en relación con Dios. Fíjense, los discípulos estaban viviendo un día de turbación. Tenían razones para sentirse turbados. Razones desde el punto de vista humano. Pero Cristo les estaba indicando que desde el punto de vista divino,
no había razones para la intranquilidad. No hay razones para la intranquilidad. Pero Señor, tú te vas. Hemos estado contigo durante 3 años y ahora nos dejas. ¿Qué va a pasar con nosotros? Si los líderes judíos, si el pueblo romano te mata a ti, se deshacen de ti, ¿qué harán con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Se acabó esto aquí ya? Ustedes pueden recordar que algunos de ellos, después de la muerte de Cristo, regresaron a sus actividades anteriores. Por ejemplo, Pedro se fue a pescar de nuevo. Era algo difícil. Humanamente hablando, había turbación en sus corazones. Aún para preguntarse, ¿qué será de mi futuro? Ellos podían preguntarse, ya invertí mis últimos 3 años a estar en los pies de un hombre y ese murió. Lo mató el pueblo. Lo mató Roma. ¿Qué será de mi futuro ahora? ¿Qué será de mi futuro ahora? O invertí toda mi vida, los años que tengo en este país, pero ahora, ¿qué pasará? ¿Qué será de mi futuro? Y el Señor le dice, no hay razones para turbarse. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Bueno, pero Señor, ¿por qué eres tan duro e insensible? ¿No te das cuenta de la situación en la que estamos? ¿No te das cuenta de la situación en la que estamos quedando? ¿Por qué eres tan insensible con nosotros? ¿Por qué no se puede turbar nuestros corazones? Cristo le dice, porque yo les he dado mi paz. Yo les he dado mi paz. Hermanos, la paz es una realidad que se puede experimentar en base a la paz objetiva lograda por Jesucristo. Podemos todos nosotros sentir la paz interna de corazón. ¿Sabe por qué? Porque Cristo logró la paz. Cristo logró la paz con Dios. La paz de conciencia es la principal paz que puede sostener a un hijo de Dios. ¿Sabe? Para los griegos, la paz era más bien ausencia de guerra. Para los griegos, la paz tenía una connotación negativa, era un concepto negativo. Pero para los hebreos era un concepto positivo. Era un ambiente de plenitud. Fíjese lo que significa, un ambiente de plenitud. Para ellos entendían la paz como un estado de seguridad y de confianza. No es solo no estar en guerra, es estar en un estado de plenitud, de satisfacción interna, de tranquilidad, de sosiego del alma. Eso es lo que significaba la paz para los hebreos. Pero yo también puedo preguntar, ¿cómo estás tú ahora? ¿Tú estás en ese estado? Es interesante que las epístolas del Nuevo Testamento enfaticen el mensaje tanto que el saludo apostólico era gracia y paz. Gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz, gracia y paz. Gracia y paz. Yo creo que nosotros estamos necesitados de más gracia y de más paz. El gran saludo de los judíos, ¿cuál era? Shalom, salud, paz, paz. Que podamos vivir en esa plenitud, que podamos vivir en esa satisfacción interna del alma, esa tranquilidad y en ese sosiego. No importa la situación en la que nosotros nos encontremos, no importa la condición. ¿Cuál era la bendición sacerdotal de número 6? Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, es en Cristo, es en el nombre de Cristo, es en virtud de nuestra unión con nuestro Señor Jesús que nosotros podemos experimentar la verdadera paz. Todas las bendiciones fueron compradas por Cristo en la cruz y es en virtud de su obra. Por eso es que nosotros podemos experimentar internamente la paz. No importa la turbación que está a nuestro alrededor, no importa lo que vaya a pasar. En el mundo tendréis aflicción. Yo quiero que se fijen que Cristo nos dice, de vez en cuando van a estar en aflicción. No, Él dice, Él da por sentado que en el mundo tendréis aflicción. En el mundo es un hecho. Las aflicciones van a venir por cualquier lugar, por cualquier entorno. Las aflicciones vienen. Las aflicciones vienen. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiad. Dice el 14, creed en Dios, creed también en mí. Es esa tranquilidad de mente, de corazón que brota ¿de dónde brota esa tranquilidad de mente y de corazón? De una apreciación adecuada de nuestra justificación delante de Dios. Brota de una apreciación adecuada de nuestra justificación delante de Dios. Alguien habla de la paz diciendo, dice que es esa tranquilidad del alma que surge de una persuasión bien fundamentada de haber sido aceptado por Dios. ¿Sabe que el mayor problema que nosotros teníamos, el problema de nuestras almas, ya fue resuelto? Ya fue resuelto. Ese era el problema donde realmente nuestras almas debían ser turbadas, turbadísimas. Pero Cristo Jesús, el Señor, hizo la paz. Él hizo la paz. Podemos tener esa paz, una conciencia real del privilegio de haber sido rescatados por Él. Éramos enemigos de Dios, estábamos en guerra con Dios. En serio, enemigos. Pero ahora estamos en paz. Ahora estamos en paz. En otras palabras, puede estar el mundo cayéndose a nuestro alrededor, pero nuestro mayor problema fue resuelto. Tenemos paz. Tenemos paz. Es bueno que entonces nosotros veamos esto y ponderemos lo que realmente necesitaban nuestras almas. ¿Fue resuelto? Si fue así, entonces les invito a que tengamos paz. Cristo logró esa paz. Esa es una paz, mis amados hermanos, que vive por encima de las circunstancias. Es una paz que vive por encima de las circunstancias. Pero, ¿cuál es el origen de esa paz? ¿De dónde viene esa paz? ¿Es la paz acaso algo que viene intrínseco en nosotros? ¿Es la paz algo que depende del carácter de las personas? Es que las personas con paz son las que tienen el carácter muy pacífico, muy tranquilo, que siempre andan en paz, que todo se lo toman ligero. ¿La paz viene de allí? Déjenme decirles que el Señor no está hablando de eso, mis hermanos. El Señor está hablando de algo que trasciende los caracteres individuales de las personas. Está hablando de una realidad espiritual que es obrada por el Espíritu de Dios. La paz, si lo recordamos, forma parte del fruto del Espíritu. Es un resultado de la obra de Dios en el corazón de un hombre y de una mujer. Es el resultado de la obra de Dios en el corazón de un hombre y de una mujer.
No depende de que tú tengas una personalidad gozosa. No depende de que tú tengas los bienes suficientes para estar tranquilo. No depende de que vivas en Suiza o en el mejor país. No depende de eso. Independientemente de tu personalidad, independientemente de donde vivas, independientemente de tus bienes, independientemente de todo eso, estamos llamados todos nosotros a vivir y experimentar la paz que solamente Dios puede dar. Todos estamos llamados a eso. Nos lo dice el pasaje claramente. La paz de Elías te doy, la paz de Abraham te doy. Eso es lo que dice el pasaje. Mi paz os doy. Mi paz os doy. Es de Dios. Esa es la paz de Cristo. No es algo tuyo. No tiene que ver con tu carácter. Es como si Cristo nos estuviera dejando una herencia, un legado. Yo me voy, pero yo le dejo mi paz. Yo creo que en ese momento los discípulos no entendían totalmente el significado de esa paz, pero posteriormente, créanme que entendieron qué significaba esa paz. Entendieron que esa paz es mucho más valiosa que todos los tesoros del mundo. Porque cuánta gente tiene bienes de este mundo pero no tiene la paz. Cuánta gente no tiene fama en este mundo pero no tiene paz. ¿Cuánta gente no tiene reputación o vive en lugares muy hermosos y no tiene la paz? La mayoría termina suicidándose, o algunos, ¿verdad? Me recuerdo de que en la antigua congregación donde yo estaba, el pastor era profesor de la colonia Tovar, de un colegio en la colonia Tovar. Y la colonia Tovar siempre ha sido reconocido porque la gente está bien, tiene dinero, es tranquilo. O sea, ¿quién no quisiese vivir en la colonia Tovar? Entonces, él me decía que los índices más altos de suicidio en nuestro estado estaban en la colonia Tovar. Ok, tienen muchas cosas, pero tienen la paz de Cristo. ¿Tenemos nosotros la paz de Cristo? ¿Qué vale más? ¿La paz, los bienes, la situación donde vivas? ¿Qué vale más? Dice Matthew Henry: le entregó su alma a su padre. Su cuerpo lo dejó a José para ser enterrado decentemente. Los soldados se quedaron con su ropa. Dejó a su madre al cuidado de Juan. Pero ¿qué le iba a dar a esos pobres discípulos que lo habían dejado todo por él? Él no tenía plata ni oro, pero le dejó algo que era infinitamente mejor: su paz. Este fue el legado que el Señor le dejó a sus discípulos. Mi paz os doy. Mi paz os dejo. No solamente fue que le dio o nos dio, porque nos incluimos en eso, el título de propiedad de algo que disfrutaremos después. Él nos dio la paz misma. Preparó el testamento y Cristo lo ejecutó inmediatamente. Aquí está mi paz. Una paz totalmente garantizada. Y yo creo que el pueblo no se quedó corto en alcanzarla, sino que realmente podía experimentar la paz en ese instante, en ese momento de aflicción cuando el Señor los iba a dejar. Lo experimentó. Hermanos, yo digo que es una paz garantizada porque realmente no tienes que hacer mucha maroma para tener la paz. Cristo, si tú eres su hijo, te ha dado la paz. Tienes la capacidad por medio del Espíritu Santo de estar en tranquilidad, porque Cristo hizo la paz con Dios. No es que algo que va a estar... No, fíjense lo que dice: mi paz os doy. Filipenses 4:7 dice: y la paz ¿de quién? De Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios. ¿Y la paz de quién? De Dios. Dice Juan en el pasaje que estamos viendo,
que la paz es ¿de quién? De Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 22. ¿A quién le atribuye esa paz? El Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es gozo, paz, puntos suspensivos. Hermanos, la deidad, la Trinidad misma está detrás de la paz. Dios, Cristo y el Espíritu Santo nos dicen: mi paz os doy. La paz de Dios, la paz de Cristo, la paz del Espíritu Santo, la Trinidad misma está envuelta en esto. Toda la deidad para que tú y yo nos gocemos, para que hoy disfrutemos, vivamos, experimentemos la paz que solamente Dios puede dar. Eso es una de las cosas que nos caracteriza como cristianos, como hijos de Dios. No es la paz de un hombre, es la paz que proviene de un Dios trino. No es natural de ti. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu. Por eso, no tomen como insensible a un hermano que cuando tú estés en medio de una aflicción, viene el hermano y te exhorta y te dice: ten paz. Si este hermano te exhorta hacia la tranquilidad del alma, hacia el sosiego espiritual, si un hermano te desea la bendición de parte de Dios, que te dé paz en el corazón, recibe esa exhortación. Oye, hermano, tú si eres insensible, como tú no estás pasando por esta situación, o como ustedes no están en este país, por eso es que pueden decir eso. No. Recibe eso, hermano, con agrado, entendiendo que esa paz que te está deseando, con la que te está bendiciendo, fue lograda por Cristo. Y Dios te dio la capacidad de tenerla. Recibe esa bendición. Ese es uno de los mejores tesoros que puede alguien compartirte. Hermano, porque la paz de Dios es uno de esos tesoros. Es lo que el Señor nos da para sostenernos en momentos de dificultad. Una paz que no está basada de ninguna manera en una cuenta bancaria. Una paz que no está condicionada por tu salud. Una paz que no está condicionada por la estabilidad en el trabajo. Una paz que no está condicionada por la situación política de un país. Una paz, hermanos, que sobrepasa todas esas cosas. Es una paz que va más allá de lo que la gente puede entender. Por eso dice la palabra de Dios que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Es que la verdad es que es algo que no se puede comprender muchas veces, pero la tenemos. ¿Cómo es posible que una persona atravesando, viviendo esa situación, que no tiene su trabajo, ha perdido la salud, está en un mar de aflicción, la familia está deshecha, la nación está en confusión? ¿Cómo es eso que un hombre y una mujer pueden estar tranquilos? ¿Cómo se come eso? Es la paz que solamente Cristo puede dar. ¿Sabe pues? Porque sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, sabiendo que esto para muchos no sabe cómo se come, lo hemos visto muchas veces. Lo podemos experimentar y lo hemos experimentado. Tenemos el testimonio cerca, muy cerca, que a pesar de que nos hayan robado, nos hayamos enfermado, Dios ha dado paz y tranquilidad a nuestras almas. Porque Cristo es el Señor. Lo hemos vivido. Yo meditaba en algo en esto. A la persona le gusta ver muchísimo milagros. Oye, milagros. Le gusta experimentar que alguien recobró la vista. Que alguien que era tendido en una cama ahora camina, se levanta. Y eso llama la atención. Por eso es que se reúnen miles de personas atrás de esos falsos profetas. Pero es bueno preguntarse, mis hermanos, ¿cuánto se necesita? ¿Cuánto poder se necesita para que un hombre y una mujer en aflicción y turbación experimente en ese mismo instante la paz y el sosiego?
la tranquilidad del alma. ¿Cuánto poder se necesita para que tú, al enterarte que se murió un familiar muy cercano, tú tengas paz? ¿Cuánto se necesita para cuando tú enterarte que se quemó tu casa, o que te la quitaron, o que te robaron, o que perdiste un hijo, para que en ese instante tú tengas paz? ¿Cuánto poder se necesita? Eso es poder de Dios. Dios Todopoderoso obrando en una persona por medio de su Espíritu Santo para que esa persona en ese instante tenga paz. Dios manteniendo al creyente tranquilo y confiado en Él. Demasiado poder, mis hermanos. Pedro necesitó poder. Acababan de matar a Jacobo. Él podía ser el próximo, pero él necesitó poder para estar durmiendo tranquilo y el otro día pararse a predicar. Acababan de matarlo a espada. Siguió predicando con paz, porque tiene la paz, o tuvo la paz de Dios. Eso es difícil, pero Dios lo ha de dar. Solamente el Espíritu Santo nos ha de dar esa paz. Entonces, mis hermanos, nuestra paz espiritual no se aumentará por el hecho de que nuestras posesiones se multipliquen, ni porque seamos honrados por los hombres. Nuestra paz no aumentará ni porque la situación del país mejore. Porque si es así, dejaría de ser una paz espiritual. Sería una paz que depende de las circunstancias. Pero la paz que nuestro Señor Jesús habla es una paz en medio de circunstancias que normalmente causan turbación. No es una paz de origen humano. Es el trono mismo de Dios el que alimenta la paz. Dios mismo alimentando la paz. Se cuenta de un mártir que le dijo a su verdugo: pon tu mano en mi corazón. Y que luego la otra la pusiera en el suyo. Siente cuál corazón late más fuerte y cuál corazón está más turbado, le dijo. Se dice que el verdugo se quedó sorprendido al ver al cristiano tan calmado como alguien que va a una fiesta de bodas, mientras que el verdugo estaba completamente agitado por la obra que él iba a realizar. El cristiano estaba en completa paz, aún cuando estaba a segundos de su muerte, porque Cristo ya había logrado lo más importante para él, la paz con Dios. Y sí iba a unas bodas. Tranquilidad en medio de la turbación. Mi paz os doy. No sé cuáles puedan ser las consecuencias de lo que nosotros podamos vivir pronto o seguido. Yo no sé si tendré la fuerza para ver a alguno de mis hermanos predicando o diciendo la verdad y lo encarcelen y que yo el otro día salga a hacer lo mismo, o que lo maten y yo el otro día salga a hacer lo mismo. O no sé si a mí me maten y ustedes tengan la misma fuerza de salir a predicar. Pero quiero que sepan que Cristo nos prometió y nos dio su paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento para que nosotros le honremos en medio de cualquier circunstancia. No busques otra paz, mi hermano. Anhela la paz de Cristo. No busques la paz en la estabilidad económica. No busques la paz solamente en otras cosas. Procura la paz en Cristo. Experimenta la paz de Cristo que trasciende todas esas turbaciones, todas las agitaciones. Pero es necesario, es menester aclarar que yo no estoy diciendo aquí que debas o debamos minimizar el problema en el que está cada uno de nosotros, el problema en el que nosotros estamos viviendo. No quiero minimizar ni decir que tus aflicciones, eso no es nada, tranquilo chico, tranquilo. No, yo no quiero decir eso. Yo lo que quiero decir, que aunque tú estés en la situación que estés, en la aflicción que estés, ¿sabe qué? Dios es más grande que tu aflicción. Dios es más grande. Dios es más grande de lo que pueda estar pasándote. Mi Dios ha de sostenerte. Mi Dios ha de alimentar mi alma. Mi Dios es fiel.
Mi Dios cumplirá su promesa en mí y en ti. Por eso te digo, está en paz en medio de tu aflicción. Hablemos ahora acerca de algunas singularidades de esta paz. Hemos visto el significado, hemos visto de dónde viene esa paz, pero ¿qué tan singular es esta paz? El versículo, o uno de nuestros versículos dice: yo no os la doy como el mundo la da. El mundo tiene una manera de dar paz, ciertamente. Hay una paz que viene en pastillas, ¿sí? Depende de fármacos y de químicos, y tú estás en paz. Pero el pasaje nos dice: yo no la doy como el mundo la da. Hay cierto tipo de paz que viene por subterfugios y acuerdos torcidos entre partes, y hay paz, hay una paz relativa. Hay una paz también que proviene, oye, porque se me quitó el dolor, parece que ya estoy bien, tengo paz. Hay cierta paz que viene también porque me entró un dinerito, entonces estoy en paz. Pero esa es la paz que el mundo da. Dice Cristo: yo no la doy como el mundo la da. El mundo tiene su manera, dice Cristo. La manera en que yo la doy es otra. Mi paz es totalmente diferente. Hay un gran contraste. Es una paz que no se obtiene por tener al mundo sonriendo, ni es una paz que perdemos por tener el mundo aborreciéndonos. La paz del mundo es temporal. Se preocupa por el cuerpo. Se preocupa por lo que ha de ocurrir en el tiempo. Se espanta esa paz temporal por la idea de la muerte. Pero la paz de Cristo es eterna. Nos prepara para vivir correctamente en medio de la inclemencia del tiempo, y aún sigue con nosotros hasta la eternidad. La paz de Cristo. Una paz ilusoria es la que promete el mundo. Es una paz que en un momento te puede tranquilizar, pero es como cuando a alguien le meten un cuento para que esa persona esté bien. No, la dejé tranquilita, le metí este cuento y se quedó en paz, se quedó tranquila. Es algo ilusorio. Solo promete la paz del mundo vanidades, trivialidades que solo produce un efecto anestésico, un efecto temporal en nuestra mente. Pero esa paz del mundo no corrige el problema fundamental. No corrige el mal. Al contrario, esa paz que da el mundo, que nosotros vemos, como mucha gente dice: tengo paz, estoy tranquilo, tengo paz. Es una paz dañina. Es una paz que daña el corazón. Es una paz que engaña, y nosotros debemos tener cuidado con eso. Pero la paz de Cristo es una paz verdadera, mis hermanos. Cristo cumple su palabra. Cristo nos da algo que nadie nos puede quitar. Una paz de conciencia, una relación con el Altísimo, una paz de que nuestros pecados han sido perdonados. La paz del mundo realmente no aquieta nuestras conciencias, no quita el pecado, no reconcilia al pecador con Dios. Antes bien, nos mete en muchos más problemas con el Altísimo, porque la paz que el mundo nos da nos lleva a confiar en nosotros mismos y en las circunstancias. Pero mi paz, dice el Señor, satisface todas las necesidades del alma y silencia todas las alarmas de la conciencia. Eso lo hace la paz de Dios. Satisface todas nuestras necesidades. La paz del mundo da problemas, multiplica nuestros pecados, pero Cristo habla de una paz que permanece aún en medio del problema. La paz de Cristo puede hacer esto porque se mantiene sostenida en un fundamento firme. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, eso es un hecho irreversible para nosotros, mis amados hermanos. Ya eso no va a cambiar en la historia. Cristo murió en la cruz, ya eso pasó.
Ya nuestra relación con Dios está garantizada. Ya está garantizada por medio de la obra de Cristo. El mundo cree que tiene la paz. La gente cree que está en paz. Pero ¿sabe qué? Sus corazones son un mar agitado y en tempestad. ¿Tiene tiempo que no habla con un incrédulo? ¿Tiene tiempo que no se relaciona con alguien que no es creyente? Y le pregunta y hablan acerca de la situación. ¿Cómo está su corazón? ¿Está tranquilo? ¿Está en paz? ¿Está confiando en Dios? Es un mar de agitación y tempestad. Fíjense, la paz de Dios es tan excelsa y tan grande que aún Moisés puede tomar decisiones tan trascendentales como de abandonar su seguridad de ser un principal de Egipto e identificarse con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en paz. La pregunta es, ¿qué es lo que nos va a sostener en medio de la situación más difícil? En medio de la persecución, en medio de la escasez, en medio de que alguien controle nuestra vida si Él no es Dios. ¿Qué nos va a sostener en medio de eso? Que nos mantengamos viendo el invisible, mis hermanos. Conscientes de Dios, de su presencia, de su sonrisa, de su verdad, de la veracidad de sus promesas. Esas son las cosas que nos van a sostener la paz que Cristo nos ha dado. La fe del cristiano tiene profundidad. Es una fe que le permite descender a grandes profundidades en el mar, mientras que en la superficie hay una tempestad tremenda. Abajo nosotros podemos ver entonces como buenos cristianos los peces como si no pasara nada. Realmente esa paz de Dios es la que nos permite estar tranquilos así. Aunque esté pasando cualquier cosa, nuestra paz tiene profundidad. La paz de Dios ha de equiparnos con un desprendimiento piadoso. Escúchese bien. Nos ha de equipar con un desprendimiento piadoso, una indiferencia piadosa hacia las cosas de este mundo, hacia la fama de este mundo, hacia la honra de este mundo, hacia la gloria de este mundo, hacia la riqueza de este mundo. La paz nos dará un desprendimiento piadoso de estas cosas. Nos permitirá a nosotros estar contentos y tranquilos, aunque estemos desprovistos de otras cosas. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De dónde se alimenta esa paz? ¿De dónde? Hermanos, eso se alimenta de la realidad de que Dios es bueno, soberano, amoroso, que Él va a hacer todo, va a mover su voluntad para el beneficio de su reino y para el beneficio de su pueblo. De allí se alimenta esa paz. Él nos dará lo que nos conviene. Él nos dará lo que nos conviene, aunque nos duele entenderlo. ¿Qué te puede estar agitando tu alma, hermano? Díselo a Dios en oración, con acción de gracias. Pero ten en cuenta este pasaje. Creed en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Entonces agarre agua, échale tierra y revuélvalo. ¿Cómo se pone? Sucia, turbio. Que tu corazón no esté así, no se turbe, y que tengamos paz porque Cristo nos las ha dado. Nuestra alma puede estar tan clara y pacífica por causa de Cristo Jesús. Por causa de Cristo. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Es algo que no solamente se expresa, sino que en tu propia mente vas a estar en paz. Los pensamientos van a venir. ¿Qué pasará? ¿De dónde viene? ¿Cómo pasa? Dios, ¿qué viene? Pero ¿sabe qué? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la metodología divina. El mundo te promete otra cosa. El mundo promete más de lo que puede darte. El diablo te engaña, prometiéndote mentiras. Pero Cristo promete bendiciones más grandes de lo que nosotros podemos entender. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la singularidad de esta paz, diferente a la que el mundo la da. Pero ¿cuál es la consecuencia de tener esa paz? ¿Cuál es el efecto de esta paz? No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. Esa paz quita la ansiedad y el temor. La emoción contraria a la paz, ¿cuál es? Temor y miedo. Son dos emociones contrarias. Por eso Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones. Eso es como que transmite la idea, ese pasaje, de un cuartel que está guardando algo. Es como un término militar. Es como si yo tuviera todo un ejército guardando mi corazón para que no haya agitación y temor. Fíjense el término. Es como si todo un ejército estuviese guardando mi corazón para que no haya agitación y temor. Para no temer. Por eso es que no hay nada que nosotros podamos temer, mis amados hermanos. No hay que temer. No temas. Hermano, no temas. No hay que temer. No estamos desprovistos de guardia. Nosotros no andamos solos. Nosotros tenemos al Señor de nuestro lado. Entonces, las situaciones en que nosotros vivimos, en las que nos llenamos de confusiones, que nos llenamos de temor, de inseguridad, de desasosiego, en esas situaciones debemos recordar que nosotros estamos rodeados de Dios. Estamos rodeados, mis amados hermanos, de su omnipotencia, de los ejércitos celestiales destinados a cumplir las promesas de Dios. Los ejércitos celestiales designados a cumplir las promesas de Dios están a nuestro resguardo y a nuestro favor. Segunda de Reyes 6:17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Los ojos del que estaba con él. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, roguemos a Dios para que abra nuestros ojos y nos permita verle a Él. Él está con nosotros. Por eso que podemos tener paz. Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice Filipenses. No tenemos por qué temer, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros. Dice Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Promesa tras promesa que nos da Dios. El Señor quiere que nosotros estemos influenciados por la paz completamente. Nos ha de caracterizar. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. El Señor ciertamente le había advertido a sus discípulos de cosas difíciles. Él les dijo en una ocasión: he aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios, y a sus sinagogas os azotarán,
y aún ante gobernantes y reyes seré llevado por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Señor, ¿cómo nosotros no podemos preocuparnos por cuando ya de antemano nos está diciendo que nos van a arrastrar a concilios? Aún ante gobernantes nos van a llevar. ¿Cómo lo hacemos? Seguramente eso fue una pregunta de los discípulos. Señor, tú no estás diciendo que no nos preocupemos. Es un ejercicio de fe, porque cuando nos toque, tenemos que tener fe en las promesas de Dios. Y Isaías 26, 34 dice, 26, 3 y 4 dice: Tú, Señor, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en el Señor. La paz de Dios elimina el temor y nos permite estar tranquilos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Bueno, ¿por qué el cristiano entonces tiene paz aún sabiendo que lo van a matar o que va a morir? Porque ¿sabe qué? Para el cristiano el cielo es real. Para el cristiano, ¿usted cree en el cielo? ¿Usted cree que va a estar con Cristo? Bueno, porque para el cristiano el cielo es real. Es nuestro hogar. Somos peregrinos acá. El cristiano cree en que va a estar reunido con Cristo. Cristo está preparando lugar para nosotros y lo que Él ha prometido se cumplirá. Por eso que el cristiano tiene paz y tranquilidad aun cuando se enfrenta a la muerte. Aun cuando se enfrenta a la muerte. Una vez di esta historia. Eric Baker, misionero inglés en Portugal, durante la Segunda Guerra Mundial envió a su familia a Inglaterra. Su familia, sus hijos, su hermana. Él era un pastor y estando en el púlpito de la congregación, él informó que la familia llegó a casa. Y la verdad, lo que había sucedido es que el barco había sido hundido por un submarino. Pero él le dijo a la iglesia: mi familia llegó a casa. Y siguió predicando. El conocimiento de que su familia estaba ya disfrutando de la bendición del cielo le capacitó a este hombre para vivir por encima de sus circunstancias, a pesar de su inmenso dolor. Yo a veces pienso, aquí entre nosotros, que nosotros no nos enfrentamos a situaciones difíciles porque realmente no negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo. Porque realmente no nos exponemos a predicar el Evangelio como Dios nos ha demandado. Porque realmente no nos exponemos a negarnos por el beneficio de nuestro prójimo y de nuestro hermano. ¿Sabe por qué le ha parecido tan fácil el cristianismo ahora a muchas personas? Porque es una vida de lujos, una vida de que todo lo tienes, de tranquilidad, de buen prestigio. Y no hemos aprendido a padecer, a sufrir. Parece que se le olvidó que en el mundo tenéis aflicción. ¿Pero por qué viene esa aflicción? Créanme, que la aflicción seguramente vendrá cuando nosotros seamos realmente obedientes a Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, a guardar nuestros corazones en medio de la situación difícil. Cristo Jesús ha sellado con su muerte de una vez por todas la garantía y la realidad de esa paz en nuestras vidas, como dice Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nosotros deberíamos manifestar más paz de ese. Conversa con un incrédulo, con alguien acerca de la situación del país, di la verdad, predica el evangelio, pero que entienda que tu paz está en Cristo Jesús. Que lo entienda, que no quede duda de que tú tienes paz porque Cristo te ha dado su paz y la ha ganado para ti. Deberíamos manifestar esa paz. Si vivimos para Dios y no para los hombres, debería ser más posible para nosotros disfrutar esa paz. Guárdense, mis hermanos, de esa paz engañosa, de esa paz ficticia que aquieta temporalmente el corazón y la cual es de la cual se hacen los incrédulos, de los cuales gozan un sentido de impunidad como si nada le fuera a pasar. Los incrédulos viven diciendo paz, paz y paz, pero no hay paz. Eso lo dice Isaías 59. Se alaban a sí mismos diciendo: yo estoy en paz con Dios, Dios es mi panita, yo no he hecho nada malo, pero no hay paz. No hay paz dentro ni fuera del que no ha creído en Cristo. No hay paz. No hay paz. En la soledad los incrédulos saben que hay un asunto pendiente con Dios. Por eso yo te ruego, amigo pecador, tú que no has creído en Cristo, no creas que eso que sientes es paz. No es paz. No es paz. Esa ilusión de paz te va a devorar y caerá sobre ti como una tormenta y no podrás hacer nada. Hay una eternidad infinita sin paz, desprovista de sosiego, si tú no te arrepientes de tus pecados, si no buscas la paz con Dios. Por eso que Jesús dice: ay de aquellos que encuentran su paz y su plenitud aquí y en ellos mismos y no en mí. Cristo es el único que puede darte paz con Dios, porque Él fue el que la logró en la cruz del Calvario. Por eso te ruego, arrepiéntete, ven a Cristo, vuélvete al Señor, hermano pecador, ven a Cristo. ¿Para qué gastar lo que no conviene cuando vas a pasar toda una eternidad lejos de Dios? Pecador, a ti te dice Dios: ven, busca la paz y pongámonos en cuenta. Hermano, es mi ruego, es mi oración, es mi deseo que nosotros podamos experimentar esa paz subjetiva basada en la paz objetiva que Cristo logró. Hermano, realmente abracemos este tesoro, abracemos esa bendición de Dios. En medio de cualquier situación y momento difícil, tengamos paz. La paz que solamente Cristo nos da. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Señor bueno, gracias porque nos ha permitido hoy estar viendo tu palabra y aprender acerca de la paz que tú nos has dado. Oh Señor, cómo se torna muchas veces nuestra vista nublada y en momentos de angustia, en momentos de ver nuestro país tan deteriorado, ver nuestro país tan en la situación en la que está, Señor, nos entristece. Vemos a nuestros hijos y somos muchas veces perturbados por el futuro, por la crianza y la educación, por la vida de ellos, la nuestra. Vemos, Señor, la iglesia en Venezuela y lo que puede venirle, y nosotros nos turbamos y debemos reconocer que muchas veces hemos pecado contra ti.
Pero, oh Dios, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, ha de guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Tú lo has prometido, ayúdanos a creer en ti. Oh Señor, que tu palabra sea nuestro refrigerio y que vayamos constantemente, que vayamos y reflexionemos y meditemos y leamos y estudiemos tu palabra para que nos recuerde que tú eres Dios soberano, glorioso, que dirige todas las cosas y que guardas de nosotros. Tú estás a nuestro favor, tú estás de nuestro lado, tú nos amas. Dios, nos amas tanto que diste a tu Hijo. Dios, nos amas tanto que entregaste a lo más preciado, Señor. Señor, ayúdanos a no dudar, pues, y a tener paz, y a confiar. Si tú nos has dado a Cristo, ¿cómo no nos darás también con Él todas las otras cosas? Bendito Dios, Espíritu Santo, obra en nuestros corazones. Estoy limitado, pero tú eres omnipotente para transformar nuestras vidas y traer también la salvación a pecadores. En tu nombre oro, Jesús. Amén. Pero hermanos,